En este vídeo vamos a ver una de las características del manejo de datos en R, pero no solo en R. El tema de los datos largos versus los datos anchos. Esto tiene mucho que ver con la idea esta, el concepto del tidy data, de los datos ordenados. Bien, al acabar este vídeo, usted debería ser capaz de explicar la diferencia entre datos largos y datos anchos y identificar algunas situaciones en las que se preferirán los datos largos a los datos anchos y viceversa. A menudo nosotros describimos nuestro conjunto de datos como un rectángulo de datos, en el que cada columna es una variable, cada fila es una observación, es una unidad, y esto completa un rectángulo que en principio está completo. Am, pero, de hecho, este rectángulo puede estar orientado de dos maneras distintas. Podemos orientarlo, digamos, en vertical o en horizontal. Y esta es básicamente la idea. Podemos tener los datos orientados de manera horizontal o de manera vertical. La manera en la que use este triángulo, este rectángulo, en la que tenga estos datos, va a depender del uso que le quiera dar, qué quiera hacer con estos datos, cuál es la naturaleza de estos datos, cómo se recopilaron, o incluso a veces hay un tema de preferencias personales. Hay alguien que lo prefiere de una manera y alguien que lo puede preferir de la otra. La forma en la que recopila sus datos puede prestarse a que se produzca una forma particular. Por ejemplo, los datos recogidos en ODK tienen una particularidad. En general son datos de tipo ancho. Bien, los datos de tipo ancho son el formato en el que probablemente estamos más familiarizados. Es esta idea del rectángulo en el que cada columna es una variable, cada fila es una unidad. Es una En el ejemplo que vemos aquí, pues tenemos parcelas numeradas del 1 a 4 y para cada parcela tenemos su altura, el número de flores y el número de plagas presentes. Si la parcela número 1, la altura fue de 12 centímetros, hubo 3 flores y hubo 12 plagas. Seguramente es la forma predeterminada para muchos análisis. Esperamos tener los datos de esta manera o nos lo imaginamos de esta manera. Y para nosotros esta es la manera más simple, más directa, la que entendemos mejor, la que entendemos mejor sus variables. Y estamos más preparados para presentar el análisis de esta manera. Vemos, en cambio, el ejemplo de los datos largos. Veamos cómo ese rectángulo ahora queda como comprimido en columnas y, en cambio, mucho más alargado en cuanto a filas. Ah, ahora tenemos una fila. Para cada fila medimos una unidad, medimos una medida. Antes teníamos 3 columnas, una para la altura, una para las flores y una para las plagas, y ahora esto lo hemos convertido en 3 filas para la misma parcela. Y en cambio necesitamos una nueva columna con el valor. Para la parcela 1 teníamos 3 columnas, una con la altura y su valor, una con las flores y su valor, y una con las plagas y su valor. Para la parcela número 2 lo mismo, etcétera, etcétera. Vemos que quizá no hemos ganado muchísimo, pero si en lugar de tener 3 medidas por parcela tuviéramos 10, pues seguiríamos teniendo las mismas 3 columnas ahora, pero tendríamos muchas más filas, 10 por parcela. En este caso, ahora tenemos 3 filas por parcela y, y aunque esto pueda no ser evidente para qué lo queremos y en qué casos esto puede ser útil, uh, y que incluso esto puede ir en contra de la idea del tidy data, de la idea de los datos ordenados, veremos que, que- que hay utilidad para estos datos. Los datos en este formato pueden ser extraordinariamente útiles en algunas situaciones y las vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ¿por qué usar datos largos? ¿Se le ocurre en qué manera le podríamos dar utilidad a este formato? ¿Por qué podríamos preferir este formato en lugar de los datos anchos, que son los que seguramente tendríamos más en nuestra cabeza? Bien, pues vamos a ver 3 ejemplos. El primero es cuando tenemos datos longitudinales o de medidas repetidas.
El segundo caso es cuando tenemos datos en diferentes niveles de jerarquía. Y el tercer caso a veces nos puede ser útil para algunos análisis a lo mejor o sobre todo para obtener gráficos. Vamos a verlos un poco más en detalle. ¿Qué pasa cuando tenemos medidas repetidas? Cuando tenemos medidas repetidas para la misma unidad tenemos diversas medidas tomadas en distintos momentos, en distintos tiempos. Si nos vemos los datos tal y como los entenderíamos en formato ancho, tenemos dos personas, cada persona es una unidad y para cada persona hemos medido la presión arterial en tres momentos, el momento uno, el momento 2 y el momento 3. Y por tanto tenemos una columna con las presiones tomadas en el momento uno, una columna con las presiones tomadas en el momento 2 y una columna con las presiones tomadas en el momento 3. Cuando convertimos en formato largo, vemos que ahora cada persona nos ocupa las tres filas, ¿m? Y para cada persona tenemos la medida de la presión en los tres instantes como tres filas distintas, en lugar de tres columnas en tres filas. Y para la segunda persona también, y si tuviéramos más personas, pues adelante. Am, ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues fijémonos que aquí el análisis podría ser complicado. Si yo quiero saber cuál es la presión mínima, media para la persona tipo la persona A o la persona B o para cada una de las personas, trabajar con filas es complicado, es difícil, no es obvio. En cambio, hacerlo en columnas es muchísimo más fácil. ¿Mm? Ah, bueno, el análisis y la gestión podría convertirse en muchísimo más farragosa, muchísimo más difícil, muchísimo más compleja si tuviéramos que trabajar con datos en formato ancho que si podemos trabajar en formato de tipo largo. Para gráficos esto también es obvio. Aquí tenemos todos los datos en una sola columna y graficar esto es extraordinariamente simple. Ahora solo tenemos que escoger qué queremos hacerlo, si es por persona, por tiempo, por persona y tiempo, etcétera, etcétera, y podríamos ver los gráficos perfectamente bien. Con los datos en formato ancho sería mucho más complicado. Así que ahora la unidad deja de ser, en los datos en formato ancho, la unidad era la persona con sus tres medidas, ahora la unidad es persona-tiempo. Para cada persona, cada tiempo en el que se produjo la medida. Por tanto, para cada persona tenemos tres filas porque corresponden a las tres unidades de medida. ¿Qué pasa cuando tenemos datos jerárquicos, datos en diferentes niveles de jerarquía? Por ejemplo, tenemos ah, datos en formato ancho en el que datos de parcela, tenemos la parcela A y la parcela B. En la parcela A no utilizamos fertilizante, mientras que en la parcela B se utilizó estiércol como fertilizante y medimos la altura de distintas plantas en la parcela A y en la parcela B. Bueno, pues de nuevo aquí podemos convertir estos datos en formato ancho en datos en formato largo, que es los que vemos en la tabla de abajo. Entonces aquí ahora la fila deja de ser, aquí la unidad era la parcela, aquí la unidad es la planta dentro de la parcela. Pues la planta uno dentro de la parcela A, la planta 2 dentro de la parcela A, la planta uno dentro de la parcela B, la planta 2 dentro de la parcela B. Y ahora, de nuevo, el análisis de estos datos por planta, por fertilizante, por lo que sea, por tiempo, es muchísimo más fácil de hacer que si los datos los tenemos en formato ancho, en el que al menos necesitamos mucho más código, digamos, muchas más líneas de código y seguramente acaba transformándolo en algo parecido a los datos largos para poder hacer el análisis y los gráficos. Así que cuando tenemos los datos en distintos niveles de jerarquía, aquí tenemos datos de parcela y datos de planta dentro de la parcela, trabajar con datos en formato largo puede ser extraordinariamente útil. Y finalmente, algo que nos ocurre cuando recopilamos los datos utilizando ODK, pero no necesariamente tenemos que utilizar ODK. Cuando tenemos ah, encuestas, a veces nos encontramos con lo que llamamos grupos repetidos. Preguntamos
cuántos, no, en una encuesta de hogares preguntamos cuántos miembros del hogar hay y según el número nos dicen tres miembros del hogar. Pues para cada uno de los miembros del hogar nosotros vamos a hacer una serie de preguntas: la edad, el sexo, el nivel de educación, la ocupación, etcétera, etcétera. Pero fíjense que aquí tenemos el número de repeticiones dependerá del número de miembros del hogar. Tener esto en formato ancho es complicado. Tendríamos los datos, a ver si estamos aquí, así. Tendríamos de esta manera. Para cada miembro del hogar tendríamos la edad y el sexo y la educación y la ocupación, etcétera, etcétera. Para el segundo miembro del hogar tendríamos el nombre, la edad, el sexo, nivel de ocupación, el nivel de educación, la ocupación, etcétera, etcétera. La gestión de esto, el análisis de esto se vuelve extraordinariamente complicado. Si en cambio lo tenemos en formato largo, esto es muchísimo más fácil porque ahora la unidad deja de ser el, el hogar para convertirse en el miembro del hogar dentro del hogar, obviamente. Y por lo tanto, para cada miembro del hogar tendríamos la edad y tendríamos el sexo y tendríamos el nivel de educación y tendríamos la ocupación. De esta manera, el análisis de estos datos es muchísimo más simple que el análisis de los datos en formato ancho. Uno más. Bien. La idea es que cambiamos la definición de unidad. En los datos anchos, en este ejemplo, la unidad es el hogar, mientras que aquí, en los datos largos, la unidad es el miembro del hogar. Bien, uh, para concluir, la diferencia entre datos anchos y datos largos. Los datos anchos tenemos una fila por observación, una columna por variable. Aquí la unidad está definida claramente, las columnas a veces no lo están tanto. Podría ser la misma medida en distintos momentos en el tiempo, etcétera. Los datos largos, en cambio, cambiamos la definición y tenemos una fila de variable dentro de una observación. Es decir, cambiamos la definición de unidad. La unidad dentro de la unidad madre, digamos. Los datos anchos se utilizarán en la mayoría de de los análisis de datos tradicionales en el que no hay complicaciones, y por lo general son más fáciles de trabajar, de interpretar, de ver incluso cuando los vemos. Sin embargo, cuando el proyecto es más complejo e incluye datos en medidas repetidas en distintos momentos del tiempo o incluye datos en distintos niveles de jerarquía, es posible que nos interese almacenar los datos en formato largo. El formato largo suele ser útil para dividir estas diferentes jerarquías en tablas de datos relacionales. Es decir, tendremos distintas tablas, unas tablas para un nivel de jerarquía, el hogar, y otra tabla para los datos en el nivel de jerarquía miembro del hogar. Y aquí tienen una serie de enlaces a recursos interesantes para entender esto o para ampliar y para ver cómo podemos utilizar este concepto de datos largos y datos anchos en R. Con esto acabamos. Muchísimas gracias.